Cada lunes, sin falta, recibía una carta con su letra redonda y apretada. Cada línea estaba impregnada de un cariño que cruzaba montañas y carreteras. Pero detrás de cada palabra escrita con amor, había un secreto que podía destruir todo lo que habíamos construido. Cuando abrí la primera carta, no sabía que iba a enamorarme de alguien que no podría abrazar. Mi nombre es Paula, y durante el último año de preparatoria, conocí a Olivia, aunque no de la forma que muchos imaginan. La conocí por correspondencia. Todo comenzó cuando mi tía Luisa falleció y heredó a mi madre una antigua casa de campo en Hidalgo. Entre las cosas viejas que había en el desván, encontré una caja de madera con postales, sobres amarillentos y papel con tinta desvanecida. Mi madre me dijo que eso pertenecía a la familia de su hermana, pero no dio muchos detalles. Fue ahí donde descubrí la primera carta, firmada por una tal Olivia G. y dirigida a alguien llamado Violeta A. La carta no era para mí, pero al leerla, algo en su forma de escribir, sus palabras cuidadosas, sus preguntas abiertas, sus promesas de esperarme, hizo sentir que esa voz, de alguna manera, me estaba hablando. Decía: a veces sueño que nuestras cartas son puentes, y que cruzas por ellas cada lunes para quedarte aquí, conmigo, al menos un rato. Movida por una extraña mezcla de nostalgia y curiosidad, respondí esa carta. No sé por qué. Firmé como Violeta A, aunque yo no era ella, solo quería saber si alguien contestaría. Y lo hizo. Una semana después, recibí una carta nueva en el buzón de la antigua casa, mismo papel, misma caligrafía, y un inicio que me congeló el alma. Pensé que ya no escribirías más. Te esperé todos los lunes. Me alegra tanto saber de ti otra vez. No entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que alguien siguiera escribiendo después de tanto tiempo? ¿Era un juego? ¿Una casualidad? ¿O era real? Así comenzó esta historia. Una historia de cartas, de lunes, de secretos y de amor. Cada carta era como abrir su mundo, letra por letra. Pero cuanto más me acercaba a ella, más lejos parecía estar su verdad. Algo en sus palabras brillaba, pero también ocultaba sombras que no sabía interpretar. A partir de ese lunes, las cartas comenzaron a llegar sin falta, siempre a la misma hora, siempre firmadas por Olivia G. Me sentaba junto al ventanal de la casa vieja, con un café tibio entre las manos y el sobre aún cerrado. El ritual se volvió íntimo, casi sagrado. Rompía el papel lentamente, acariciando la textura del sobre antes de extraer la hoja doblada. Y entonces, su voz emergía entre las líneas. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a escribir mi nombre con tinta azul? Desde entonces nunca dejé de hacerlo así, porque me dijiste que parecía el cielo cuando empieza a anochecer. Pero yo no había enseñado eso. No era Violeta A. Cada vez me sentía más culpable y al mismo tiempo más atraída por Olivia. Respondí con cautela. Comencé a inventar memorias a medias, cuidando mis palabras, para no romper el encanto que nos unía. Le hablé de una flor que supuestamente plantamos juntas. Le pregunté si aún soñaba con tener su cafetería frente al mar, como había mencionado en su primera carta. Su respuesta llegó puntual, una semana después. Aún tengo la libreta donde dibujamos el logo. ¿Te acuerdas? Era una taza con alas. Dijiste que las bebidas calientes deben poder volar hasta donde hacen falta. Nunca olvidé eso. Era poética. Increíblemente emotiva. Olivia no solo escribía con amor, escribía como si estuviera anclada a un pasado que no quería dejar ir. Y entonces, en una de esas cartas, me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. ¿Qué pasó aquel día, Violeta? ¿Por qué nunca volviste a despedirte? Me quedé paralizada. No sabía qué responder, porque yo no era Violeta,
y porque de algún modo ese mensaje sonaba a dolor, a pérdida. Cerré la carta y la dejé sobre mi pecho. Mi corazón latía con fuerza. Estaba sintiendo algo profundo por una mujer que vivía en otro estado. Y en otro tiempo, tal vez. Yo solo quería conocerla mejor, pero al intentar saber quién fue Violeta, descubrí una historia enterrada, marcada por el silencio de toda una familia. Y comprendí que estaba más conectada a ella de lo que jamás imaginé. No podía seguir fingiendo sin entender quién había sido Violeta A. ¿Por qué Olivia le seguía escribiendo después de tantos años? ¿Y por qué mi madre nunca mencionó a nadie con ese nombre? Volví al desván, al mismo rincón donde encontré la primera carta. Revisé la caja con más calma. Entre papeles olvidados, postales y recibos antiguos, encontré una libreta con flores prensadas entre sus páginas. Y en la contraportada, escrito con letra cursiva: para Violeta, la del alma salvaje. Te pienso todos los lunes. Olivia G. Mi piel se erizó. Ya no era solo un juego epistolar, era real. Las cartas eran auténticas. Y el dolor también. Tomé una foto de la dedicatoria y bajé corriendo a la cocina. Mi madre estaba lavando unos platos. La confronté con la libreta en la mano. «Mamá, ¿quién era Violeta?» Ella se quedó helada. Soltó el plato y se rompió en el fregadero. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, sin girarse. «En el desván. ¿Por qué nunca me hablaste de ella?». Mi madre tardó en responder. Luego, con un suspiro quebrado, murmuró: «Violeta era mi hermana mayor. Se fue de casa cuando tenía 19 años. Nunca volvió. Tu abuela no permitió que habláramos de ella. Me quedé en silencio. Todo el aire se fue de mis pulmones». «¿Y por qué se fue?». «Porque se enamoró de alguien que aquí no estaba bien visto», dijo, mirándome por fin a los ojos, con lágrimas contenidas. «Porque se atrevió a vivir como quería, con una mujer». La conexión fue instantánea. Violeta A y Olivia G. Eran ellas. Sus cartas no eran una fantasía. Eran parte de una historia que mi familia decidió esconder, pero que Olivia se rehusó a olvidar. Volví al cuarto esa noche con el corazón roto y encendido. Tenía que seguir escribiendo, no solo por mí, sino por ellas, por lo que no pudieron ser. Esa noche, por primera vez, firmé la carta no como Violeta, firmé como Paula. Y escribí: «No soy quien esperabas, pero he leído cada palabra tuya como si me estuvieran esperando a mí. ¿Podemos hablar de verdad? No quiero seguir mintiéndote». Pensé que el hechizo se rompería, que al confesarle que no era Violeta, dejaría de escribirme. Pero Olivia hizo algo que no esperaba. Me respondió con más ternura que nunca. Durante días no llegó nada, ni un sobre, ni una señal. Me levantaba cada lunes con el corazón en la garganta, esperando la silueta del cartero. Pero el buzón seguía vacío. Empecé a pensar que mi carta había sido el final de algo hermoso, o quizás el inicio de algo más sincero, que aún no entendía. Y entonces, el cuarto lunes después de mi confesión, encontré un sobre nuevo. Reconocí su caligrafía al instante, aunque esta vez la tinta parecía temblar. La carta empezaba sin saludo, sin nombre, directamente al centro del corazón. «Gracias por decirme la verdad. Lloré cuando leí tu carta, no porque me hayas mentido, sino porque sentí que Violeta, de algún modo, seguía viva en tus palabras». Pensé que si alguna vez recibía una respuesta, sería de ella. Pero tal vez el universo tiene formas extrañas de continuar una historia. Y si tú quieres, podemos seguirla juntas, desde donde quedó. Mis ojos se nublaron. Releí la carta tantas veces que me la aprendí de memoria. Era como si Olivia me hubiera abierto una puerta, no solo a su pasado, sino también a su presente. A partir de ahí,
Ya no le escribía como testigo de una historia ajena. Le escribía como alguien que comenzaba a sentir algo real. Le conté de mí, que me llamo Paula, que siempre fui tímida, pero algo en ella me hizo valiente, que nunca había amado a otra mujer, hasta que leí su forma de decir «te extraño». Olivia me respondió cada semana. Me hablaba de su jardín de lavandas, de cómo su abuela le enseñó a hacer pan de centeno, y de una gata que se llamaba Menta y siempre dormía sobre las cartas de Violeta. Y en una de sus respuestas escribió: «No sé si me estoy enamorando de ti, o de lo que tú haces con las palabras que me llegan, pero sea lo que sea, quiero seguir recibiéndolo cada lunes». Lo nuestro comenzó con tinta y papel, pero en su siguiente carta, Olivia propuso romper la distancia y traer al presente algo que solo existía en cartas. Lo que me pidió me hizo temblar de miedo y de emoción. Habían pasado ya varios meses desde aquella primera carta que contesté, sin saber a quién iba dirigida. Desde entonces, cada lunes se volvió un ritual sagrado entre Olivia y yo. Aunque no la había visto jamás, sentía que la conocía más que a cualquier otra persona. Y entonces llegó la carta que cambió el ritmo de todo. Paula, he pensado mucho en lo que somos, en lo que estamos construyendo. Sé que nacimos de una herida, pero siento que estamos sanando juntas. Y quiero preguntarte algo que llevo semanas guardando. Mis manos sudaban mientras leía. ¿Te animarías a venir a verme? Me quedé en silencio. La frase seguía ahí, bailando en mis ojos. Su propuesta no era sencilla. Era más que una cita. Era cruzar un puente invisible que habíamos construido con frases escritas desde la ternura. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepas que las puertas de mi casa están abiertas para ti, que no tengo miedo y que si tú tampoco lo tienes, podríamos dejar de escribirnos y empezar a hablarnos con la mirada. Leí esa carta en voz alta, varias veces, como si escuchar su voz imaginada me ayudara a tomar una decisión. Me pasé toda la semana dándole vueltas. ¿Qué si al verla no sentía lo mismo? ¿Qué si ella no sentía nada? ¿Qué si todo lo hermoso que habíamos construido se rompía frente a la realidad? Pero también pensé, ¿qué si al verla confirmaba lo que mi corazón ya sabía? La siguiente carta fue la más breve que escribí y la más difícil. Olivia, sí, estoy lista. Quiero conocerte. Lo que no sabía era que mi madre iba a encontrar esa carta antes de que la enviara, y ese hallazgo desenterraría no solo el pasado de Violeta, sino una verdad familiar que nadie se atrevía a nombrar. No fue mi carta la que causó el desastre. Fue su nombre escrito en tinta azul. Mi madre lo vio, y todo lo que mi familia había callado por años emergió como un grito. A veces, para llegar al amor, hay que atravesar el silencio más doloroso. No me di cuenta de que había dejado la carta sobre la mesa de la cocina. Fue un descuido tonto. Uno que nunca imaginé que traería tantas consecuencias. Mi madre la encontró, la leyó, y cuando entré en la habitación, estaba ahí, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. ¿Vas a verla?, preguntó sin levantar la voz. Tragué saliva. Mi impulso fue mentir, pero ya había aprendido que las verdades a medias solo alargan las heridas. Sí, quiero conocerla. Ella apretó los labios. Por un instante pensé que me gritaría, que me diría que estaba loca. Pero lo que dijo fue aún más difícil de escuchar. No sabes quién es ella realmente. Se sentó, como si le pesaran las piernas. Tenía la carta entre las manos como si sostuviera algo sagrado o peligroso. Olivia no es solo esa mujer con la que Violeta se fue. Fue mucho más, y también fue la razón por la que tu abuela enfermó de tristeza. La familia no supo perdonar. Violeta se marchó con ella, pero dejó atrás algo que nunca curó.
¿Qué dejó atrás?, pregunté. Mi madre bajó la mirada. Sus dedos temblaban. A ti. Todo se detuvo. El aire se volvió denso. Mi pecho se llenó de preguntas. ¿Qué estás diciendo? Violeta, era tu madre. Yo solo te crié como si fueras mía. Nadie quería que llevaras ese apellido. Nadie quería que supieras. Tu madre murió cuando tú apenas tenías semanas. Olivia quiso llevarte con ella, pero la familia no lo permitió. Dijeron que una niña no debía crecer entre dos mujeres. Mis piernas flaquearon. Me sujeté de la silla más cercana. Todo lo que había sentido por Olivia, ¿estaba mal? ¿Era mi madre, mi tía o algo más? Pero entonces recordé las cartas. Recordé cómo me escribía, cómo me hablaba de amor, no de maternidad, cómo se enamoraba de mí. Y entendí la verdad. Olivia no sabía quién era yo, y yo no sabía quién era ella. ¿Cómo se le escribe a alguien que podría ser tu madre o tu amor? ¿Cómo decirle que tal vez se ha estado enamorando de su propio pasado? Tenía una carta por escribir y sabía que esa carta lo cambiaría todo. Dormí mal esa noche. Soñé con un campo de lavandas cubierto por niebla. Al fondo, una figura esperaba con un sobre en la mano. Era Olivia, pero cuando me acercaba, sus ojos no eran los mismos. Me desperté con el corazón temblando y una sola idea en la mente. Tenía que escribirle. Tenía que contarle la verdad. Me senté en mi escritorio con las manos heladas. Releí cada carta anterior. Las frases, los suspiros en papel, los pequeños guiños al amor. Todo tenía otro peso ahora. ¿Y si Olivia ya sabía quién era yo? ¿Y si no quería verme porque no podía enfrentar lo que habíamos construido sin saberlo? Pero también había otra posibilidad. ¿Y si a pesar de todo, lo que estaba surgiendo entre nosotras era real? Tomé una hoja nueva. No quise usar los papeles viejos. Esta vez quería que todo fuera claro, sincero y sin adornos. Escribí así: Querida Olivia, mi nombre es Paula. Y hasta hace poco pensé que solo te escribía como una extraña, como alguien que encontró tus cartas por casualidad. Pero descubrí algo que cambió mi vida, y también cambiará la tuya. Soy hija de Violeta. No lo supe hasta hace unos días. Me crió su hermana, mi tía, mi madre adoptiva sin decirme jamás quién fuiste tú en su historia. Pero yo te conocí a través de tus palabras. Me enamoré de quién eras sin saber qué nos unía por sangre o por destino. No sé si esto te hiere o si te alivia. Yo aún estoy aprendiendo a respirar dentro de todo esto. Solo sé que quiero verte. No como una hija buscando respuestas. No como una niña perdida en un árbol genealógico torcido. Quiero verte como alguien que encontró, por fin, un amor que cruzó generaciones y fue más fuerte que el olvido. Si decides no responder, lo entenderé. Pero si aún quieres verme este lunes, estaré en la vieja estación de tren del pueblo donde empezó todo, a la hora en que suele llegar el cartero, con todo lo que soy ahora, Paula. Plegué la carta con manos temblorosas, la metí en el sobre, la sellé. La llevé al buzón antes de que pudiera arrepentirme. Esa semana no dormí bien, no comí bien. Viví con la incertidumbre atada al pecho. Y entonces llegó el lunes. Pero no hubo carta. Hubo algo más. Ese lunes no hubo carta, no hubo tinta, no hubo palabras escritas, hubo pasos, presencia. Hubo una mujer frente a mí y por primera vez su voz no venía en papel. El lunes amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía cargado de algo que aún no sabía cómo nombrar. Me vestí con calma, con las manos frías y el corazón latiendo como si llevara horas corriendo. Revisé el buzón por costumbre. Estaba vacío. Tomé el camino hacia la vieja estación del pueblo.
Me senté en la banca de madera que apenas se mantenía firme y esperé. Un reloj oxidado marcaba la hora exacta en que, cada lunes, el cartero pasaba frente a mi casa. Pero ese día no esperaba sobres, esperaba una mujer. El viento soplaba con olor a lavanda. Lo juro, y entonces la vi. Venía caminando desde el extremo del andén. Traía una bufanda gris, un vestido azul marino y una expresión que me desgarró. No porque fuera dura, sino porque era idéntica a la que yo llevaba dentro, la de alguien que también había esperado mucho para este momento. Se detuvo a pocos metros, me miró y yo la miré. No sé cuánto tiempo pasó. «Hola», dijo, con una voz más suave de lo que imaginé. Yo asentí. No pude hablar. Sabía que eras tú, desde la segunda carta, no por lo que dijiste, sino por cómo me hiciste sentir. Me cubrí la boca con una mano. Las lágrimas brotaron sin aviso. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunté. «Porque quise saber quién eras sin etiquetas, sin el peso de lo que fuimos. Solo quería conocerte. Y al conocerte entendí que no eras mi pasado, eras mi presente». Nos acercamos, lento, como si cada paso rompiera años de distancia. Cuando me tuvo frente a ella, me tomó la mano. «No soy tu madre, Paula», susurró. «No de la forma en que tú temiste. Violeta y yo fuimos algo que el mundo no supo entender, pero tú no naciste de nosotras. Fuiste adoptada por su hermana después. Yo no pude luchar por ti, pero ahora estoy aquí». Mi corazón se partió en 1000 pedazos y se reconstruyó al mismo tiempo. Entonces puedes amarme sin miedo, como quieras, como puedas. Yo también te elegí. Nos abrazamos y fue el primer momento real. Ni carta, ni sobre, ni tinta. Solo dos cuerpos que se reconocieron, más allá de las palabras. El amor por carta tiene pausas, tiene tiempo, tiene distancia. El amor en persona es otra cosa, más real, más tembloroso, más vivo. Y nosotras no sabíamos cómo empezar, pero sabíamos que queríamos hacerlo. Pasamos ese primer día caminando por las calles del pueblo como si fuéramos turistas en la vida de alguien más. No hablamos mucho, pero cada mirada, cada roce de hombros, era una conversación completa. Olivia me llevó a un café pequeño con ventanas amplias y música suave. Se sentó frente a mí y sonrió como si no pudiera creer que era real. Yo tampoco lo creía. «¿Te molesta que siga escribiéndote cartas?», me preguntó, sosteniendo su taza con ambas manos. «Number me gusta, pero ahora también quiero aprender a escucharte en voz alta». Rió, y esa risa fue más bonita que todas sus palabras escritas, porque era espontánea, imperfecta, humana. Los días siguientes fueron como explorar un idioma nuevo. A veces hablábamos como si aún estuviéramos escribiéndonos. Usábamos pausas largas, buscábamos las palabras justas. Nos costaba el contacto, nos costaba no idealizarnos. Pero también estaba la emoción de descubrir cómo su voz bajaba al decir mi nombre, cómo me miraba cuando creía que yo no la veía, cómo temblaban sus manos cuando me rozaban por accidente. Una tarde nos sentamos en su jardín. Las lavandas estaban floreciendo. «Nunca pensé que podría volver a querer así», dijo. «¿Y qué sientes?», pregunté. «Que tengo miedo, pero más miedo me da no intentarlo». Yo tomé su mano, esta vez sin temblar. «Entonces, intentémoslo, pero sin apurarnos, sin cartas si no hacen falta, solo tú y yo», en voz alta. Y fue ahí, entre esas flores, que me besó por primera vez. No fue como lo imaginé, fue mejor, porque fue real.
Cuando el amor florece, también lo hace el miedo de perderlo. Creí que lo peor ya había pasado, pero el pasado tiene la costumbre de colarse justo cuando estamos más felices. Y esta vez llegó en forma de visita inesperada. Los días con Olivia se volvieron una coreografía suave. Nos despertábamos con el aroma del pan tostado y el café. Caminábamos por el jardín como si estuviéramos dentro de una postal, y por las noches leíamos nuestras viejas cartas en voz alta, entre risas y silencios tímidos. Pero la calma nunca es permanente. Una tarde, mientras recogíamos lavandas para secarlas, escuchamos una camioneta detenerse frente a la casa. Olivia frunció el ceño. No esperaba a nadie. «Quédate aquí», me dijo en voz baja. Pero no me quedé. Caminé tras ella, porque algo en mi pecho ya sentía que no sería una visita cualquiera. Cuando Olivia abrió la puerta, se encontró con mi madre. «Hola, Olivia», dijo con una expresión seria, pero no agresiva, solo cansada. «No pensé volver a verte», respondió Olivia en un susurro. «Y yo no pensé que tendría que hacerlo». Silencio. Yo me acerqué. Mi madre me miró, no con enojo, con ese tipo de dolor que solo viene cuando alguien no sabe cómo sanar lo que ocultó. «Vine a hablar contigo, Paula, a solas». Olivia asintió y entró a la casa, dejándonos en el porche. «No vine a separarte de ella», dijo de inmediato, antes de que pudiera decir nada. «Vine porque estoy intentando entender». Me senté junto a ella. Por primera vez, sentí que ya no teníamos que pelearnos por el pasado. «La estoy conociendo», dije, «y me gusta como soy cuando estoy con ella». «¿La quieres?» «Sí». Ella bajó la cabeza. Sus manos temblaban un poco. «Entonces te toca a ti vivir lo que yo no supe defender. Te toca amar sin esconderte». «¿Y tú?» «Yo... me toca aprender a verte feliz, aunque no entienda del todo cómo. Pero si ella te hace sonreír como ahora mismo, entonces... está bien». Lloramos, las dos. Creí que ya no necesitábamos escribirnos, que lo habíamos dicho todo con la voz, con las manos, con la mirada. Pero Olivia me dejó una última carta sobre la almohada. Y con ella me enseñó lo que es amar con libertad. Fue una mañana común. El sol se colaba por las cortinas de lino y el aroma a pan recién horneado ya llenaba el aire. Olivia ya no estaba en la cama. Me levanté medio dormida, aún con su calor sobre las sábanas. Entonces vi el sobre, blanco, sin sello, sobre mi almohada. Mi nombre escrito con la misma caligrafía de siempre. Lo abrí con calma, como si supiera que lo que iba a leer no era cualquier cosa. Era su voz en papel, una vez más, pero esta vez, para decir adiós a nuestra historia epistolar. No porque terminara el amor, sino porque ahora teníamos otra forma de escribirlo, con presencia. Mi querida Paula, esta será mi última carta, no porque no quiera seguir hablándote, sino porque ahora puedo hacerlo mirándote a los ojos. Cada palabra que te escribí fue un suspiro guardado, pero tú me diste algo que ni Violeta pudo, una segunda oportunidad, a amar sin miedo, a volver a confiar. He pasado años viendo cómo el silencio arrastraba lo que fuimos, pero tú, con tus cartas torpes, tus dudas, tu voz temblorosa, me devolviste la certeza de que el amor no se borra, solo espera en rincones que pocos se atreven a abrir. Gracias por encontrarte conmigo justo donde más me dolía recordar. Gracias por no irte cuando supiste la verdad. Gracias por no querer que fuera solo una historia vieja. Gracias por quererme hoy. Y si algún día dejamos de escribirnos con la voz, prometo enviarte una carta cada lunes, así sea solo para decirte que aquí sigo, que sigo eligiéndote. Con toda la tinta que me queda, Olivia. Lloré, pero no por tristeza. Lloré por todo lo que significaba estar viva y amada. Porque esa mujer, esa historia, esa casa, me habían dado una raíz nueva.
y por primera vez en años sentí que mi historia no empezaba con abandono, sino con elección. Esa noche leí la carta en voz alta, frente a ella, y cuando terminé, Olivia me abrazó por la espalda y me susurró: «Gracias por llegar tarde, pero a tiempo». El amor real no se vive en las cartas, ni en los grandes gestos. Se construye con lo cotidiano, con las rutinas, con los desacuerdos, con el pan quemado y los silencios compartidos. Nosotras empezamos a construir con lo que nos quedaba. Los días comenzaron a tomar otra forma. Ya no nos despertábamos con sobres sobre la almohada, sino con besos en la frente y café servido en tazas disparejas. Olivia tenía una manía. Dejaba trozos de pan por toda la casa. Yo tenía otra. Hablaba sola mientras cocinaba. Ella me escuchaba. Yo recogía sus migas. Empezamos a vivir juntas, sin declararlo. Solo sucedió. Yo dejé cosas en su casa. Ella ocupaba espacio en mi rutina. El jardín, antes solo suyo, ahora era nuestro. Teníamos discusiones pequeñas, como qué serie ver, o si la lavanda debía recortarse ya o esperar una semana más. Un día, mientras lavaba los platos, le dije: ¿esto es el amor? Ella, sin dejar de secar con el trapo viejo de girasoles, respondió: no, esto es el intento. El amor es cuando decidimos volver a intentarlo mañana. Y entonces supe que quería intentarlo todos los días con ella. Empecé a escribir de nuevo, pero no cartas. Pequeños poemas en servilletas, notas escondidas entre las páginas de sus libros. Te vi dormir y fue hermoso en la esquina del espejo. Ella hacía lo mismo. Me dejaba manzanas cortadas, en forma de corazón, o marcaba mis páginas favoritas de nuestros libros compartidos con pétalos de lavanda. Nos inventamos un lenguaje sin reglas, solo nuestro. Pero el mundo no se detiene cuando tú eres feliz. A veces, la vida toca a la puerta para recordarte que el tiempo sigue y que no puedes esconderte para siempre en un jardín con aroma a lavanda. Una mañana, mientras revisaba mis correos, encontré una carta formal. La universidad me había ofrecido una beca para estudiar literatura en el extranjero. París. 1 año entero. Cerré la laptop. Olivia estaba leyendo en la hamaca, ajena a todo. Y entonces, por primera vez desde que empezó todo, tuve miedo de decirle algo en voz alta. ¿Y si el amor no es elegir quedarse, sino tener el valor de partir con la promesa de volver? Tenía miedo de herirla, de alejarme, pero Olivia me enseñó que el amor no se mide en distancia, sino en lo que se construye a pesar de ella. Pasé 3 días con la carta de París guardada en el cajón. La leía en silencio por las noches, como si fuera un secreto sucio que no quería confesarle al amor. No quería romper lo que habíamos tejido con tanto cuidado. Cada desayuno, cada paseo, cada nota escondida en su taza. No sabía cómo decirle que algo hermoso me estaba esperando allá afuera. Justo cuando lo más hermoso ya lo tenía aquí, entre lavandas y risas compartidas. Pero el amor no es solo quedarse, también es confiar. Una noche, después de cenar, Olivia me miró en silencio más de lo habitual. Cerró su libro. Apagó la lámpara. ¿Qué estás callando, Paula? No respondí de inmediato. Me temblaban los dedos. La universidad me ofreció una beca. 1 año. En París. Ella asintió. No se sorprendió. ¿Vas a aceptarla? No lo sé. No quiero dejarte. No quiero que esto se enfríe. No quiero... Mi voz se quebró. No quiero que te canses de esperarme. Ella se levantó. Caminó hacia la ventana. La luna estaba entera, redonda,
como si nos observara desde su rincón mudo. Violeta me pidió una vez que me fuera con ella. No lo hice. Me arrepentí toda la vida. ¿Quieres que me quede? Number, quiero que vayas. Y que vuelvas. Si te vas, que no sea sin mí en tus pensamientos. Si te vas, que no sea por miedo, sino por valentía. Se giró hacia mí. Sus ojos brillaban. Te esperé una vida sin saberlo. 1 año no es nada. Lloré. Otra vez. Pero esta vez lloré con alivio. ¿Me escribirías? Cada lunes, sonrió. Aunque ahora sabrás cómo suena mi voz cuando te leo lo que escribo. Nos abrazamos fuerte. El tipo de abrazo que no busca retener, sino acompañar en el impulso de volar. Partir duele, pero recibir una carta escrita a miles de kilómetros puede sanar. París me enseñó a extrañarla. Olivia, en cambio, me enseñó que el amor real se mantiene, incluso con océanos de por medio. París era hermosa, pero no como en las películas. Era caótica, húmeda, y olía a pan recién hecho en las mañanas. Las calles empedradas me hacían tropezar a veces, y el frío se colaba entre mis abrigos. Pero aún así, caminaba con una sonrisa, porque sabía que cada lunes me llegaría una carta. Y así fue. Sin falta, cada semana encontraba un sobre blanco con mi nombre escrito con esa tinta azul que ya reconocía como su voz. Hola, mi amor. Hoy las lavandas amanecieron rebeldes. Creo que se niegan a florecer sin ti. Tu madre vino el jueves. Me trajo dulce de guayaba y preguntó por ti. Creo que empieza a entender. O al menos, ya no teme decir tu nombre con orgullo. ¿Ya aprendiste a pedir café sin terminar pidiéndole por accidente? Te imagino regañando al mesero con tu francés tembloroso. Me haces reír hasta desde allá. Le respondía con la misma pasión, en papel, en audio, en fotos. A veces le enviaba dibujos, hojas caídas del parque o incluso envoltorios de panecillos parisinos que sabía que ella disfrutaría ver. Una tarde lluviosa, mientras caminaba por el Sena, vi una pareja de mujeres sentadas bajo un paraguas rojo. Reían, se abrazaban, nadie las miraba mal, nadie les quitaba el derecho a existir. Me senté frente a ellas y lloré. No por tristeza, sino porque entendí que eso también podía ser nuestro. El día en que más la sentí cerca fue inesperado. Estaba en clase, revisando una vieja antología de poetas latinoamericanas, cuando encontré un nombre. Olivia G. de los Ríos Poema, Lunes sin ella. Leí el verso. Me llegan los lunes como cartas que no escribo, como besos que no entrego, como tu voz en el buzón del silencio. Me cubrí la boca. El profesor notó mi reacción y preguntó si estaba bien. Solo asentí. Ese poema era para Violeta, y ahora yo era parte del mismo amor que un día fue prohibido, pero que ahora era lectura en voz alta, en otro continente. Le escribí esa noche. Tu poema está en mi libro. Tu nombre está en mi clase, pero lo mejor de ti está en mí, y en cuanto regrese, quiero que escribamos juntas, con palabras, con cuerpo, con libertad. Las historias no terminan cuando se cierran los sobres, terminan cuando ya no hace falta escribirlas, porque por fin se están viviendo. Y la nuestra, después de tantos lunes, por fin encontró su lugar. Regresé un lunes. No lo planeé así. Simplemente sucedió, como si algo en mí supiera que solo ese día tenía sentido, que ese era nuestro día desde el principio, lunes, como las cartas, como los encuentros, como los silencios que se rompían con tinta azul. El avión aterrizó en la madrugada, me tomó horas llegar al pueblo, todo estaba igual y a la vez diferente, más claro, más suave,
como si el tiempo hubiera estado esperando que yo regresara para seguir su curso. Caminé hasta su casa. El jardín seguía floreciendo. Menta, la gata, dormía sobre las cartas viejas como siempre, y Olivia estaba parada en la puerta, con una taza de té y una expresión imposible de describir. No corrió hacia mí, no gritó, solo me miró y con esa mirada me abrazó desde lejos. Me acerqué, el corazón me golpeaba el pecho. Volví, susurré. Lo sé, respondió. Nos abrazamos. Fue distinto, más maduro, más profundo. Un abrazo que no decía, te extrañé, sino, gracias por volver. Esa noche no hubo palabras. Nos dormimos juntas, respirando el mismo aire, con los dedos entrelazados bajo las cobijas. Y en la mañana siguiente no hubo cartas. Solo una hoja en blanco sobre la mesa y 2 plumas junto a ella. ¿Para qué es esto?, pregunté. Para que escribamos juntas, no una carta, una vida. Hoy, después de todo, después de París, de las revelaciones, de los silencios y los besos, seguimos escribiendo, no con tinta, con presencia, con miradas, con días compartidos. Los lunes ya no son para recibir cartas. Ahora son para hornear pan juntas, para regar lavandas, para decir te amo con una cucharada de miel o con un libro subrayado, para estar. Y si alguna vez volvemos a separarnos, sé que habrá un sobre blanco esperándome. Pero por ahora ya no hace falta, porque esta historia, por fin, no necesita ser contada, solo vivida.